Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Muere en extrañas circunstancias en Bulgaria un terrorista palestino condenado, encarcelado y huido. La ciudad malea Dumim cerrada a palestinos hasta el jueves, excepto el polígono industrial. La presidencia y la oposición sirias se acusan mutuamente de violaciones del alto el fuego. Y las elecciones iraníes respaldan la política de Rouhani y su apertura a Occidente. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Luego nos acompaña en el estudio Raquel con noticias culturales. Pero empezamos hablando yendo a Bulgaria. 3 décadas después de que fuera detenido y condenado a perpetuidad por el asesinato de un estudiante judío ultraortodoxo en Jerusalén, Omar Nayef Zayed se encontró con la muerte en la Embajada de Palestina en Bulgaria. Se había refugiado a comienzos de año en la legación después de que Israel hubiese pedido su extradición al gobierno de Sofía. Cuando la policía búlgara fue a buscarle a su casa, ya se había puesto a salvo al amparo de la inmunidad diplomática. Durmió solo y sin protección la noche del pasado jueves en la embajada. Los sanitarios que encontraron su cuerpo en un patio la madrugada siguiente solo pudieron certificar su fallecimiento. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha ordenado una investigación sobre unos hechos sobre los que se proyectan las sombras del Mossad, el espionaje israelí, la inteligencia búlgara y hasta de los propios servicios de seguridad palestinos. Sí, estas muertes raras, muertes en extrañas circunstancias, digamos que clásicamente se han atribuido siempre al Mossad. Lo que pasa es que, visto lo visto, últimamente pues ya se abren muchas dudas, porque ya al amparo de esa sospecha, digamos automática, pues hay muchos otros servicios que hacen operativos para que parezca que es el Mossad, ¿no? Cosa que, o sea, cualquier cosa que sea contra un palestino se supone que lo va a hacer el Mossad. Incluso operaciones, digamos, de este alcance en el extranjero. A mí me llamaría la atención que hubiese sido el Mossad, no lo descarto, pero me parece que no al Mossad, un terrorista, aunque sea un asesino huido y que está en Bulgaria, pues no es el objetivo prioritario, porque en definitiva el Mossad, más que para vengar, como se piensa muchos que existe, pues está para evitar futuras muertes y asesinatos. Entonces yo le doy más índices de estar cerca de la verdad, o indicios de verdad, a cuando pasa algo, por ejemplo, en una central atómica iraní. Entonces sí creo que puede ser un operativo del Mossad, más que contra un palestino que se ha escapado y que estaba durmiendo solo en una embajada y aparece suicidado. Pongámosle el nombre así porque aparece como víctima de su propio suicidio, que se arroja de una ventana, pero que también llamaría la atención que alguien que no quiere que lo detengan, no ya los israelíes, sino los búlgaros, y se escapa y se refugia en la embajada, pues al día siguiente decida suicidarse, ¿no? Me resulta extraño porque en general, y digamos que dadas las condiciones de lo que está pasando últimamente, pues un palestino, más que si se quiere suicidar, pues va a aprovechar para llevarse a algunos en el camino, ¿no? Y no irse solito, que no es una conducta habitual. Pero otra vez, yo aquí diría, bueno, está la inteligencia búlgara, que no sé exactamente por qué la noticia pone también el foco en que podrían ser ellos los autores de este asesinato, si es un asesinato, y queda esta tercera posibilidad, los propios servicios de seguridad palestinos. Y aquí sí que puede haber alguna historia que no conozcamos, un entresijo, porque durante los años que estuvo en la cárcel, pues Omar Nayef Zayed habrá estado en contacto con mucha gente que luego ha ido a contar lo que hacía a las autoridades palestinas. Y posiblemente haya algunas cosas que no les gustase. Por ejemplo, que se haya radicalizado en la cárcel y haya optado por convertirse en un miembro de Hamás con intenciones de atentar
en Ramallah o contra la autoridad palestina. Y entonces, pues no se lo pensaría mucho, porque aparte ni siquiera tienen que desplazar personal, porque esto sucede dentro de la propia embajada de Palestina, otra vez estas embajadas de países que no existen, pero la embajada palestina en Bulgaria, pues aquí hay siempre el sospechoso parece ser el Mossad, pero hay algo que se llama la navaja de Occam, que es la solución más sencilla. Alguien tiene la llave para entrar a la embajada palestina, ¿no? Que son los propios palestinos. ¿Y por qué no había nadie más que él durmiendo esa noche en toda la embajada palestina? Pues también eso resulta sospechoso. Y lo más sospechoso de todo es que el presidente Mahmoud Abbas ordene una investigación. Esto ya me huele a que es obra de los servicios de seguridad palestinos. Israel prohibirá la entrada de palestinos hasta el próximo jueves a la ciudad de Ma'ale Adumim, cercana a Jerusalén, en los territorios en disputa tras el ataque que se produjo allí contra un vigilante de seguridad. Sí podrán acceder, sin embargo, al polígono industrial que se encuentra fuera de la ciudad, en la que viven 37.000 israelíes. El vigilante, de 48 años y que iba desarmado, resultó herido de extrema gravedad al ser atacado con un hacha durante la madrugada del jueves al viernes. Sí, en realidad esto era un centro comercial que ya había cerrado sus puertas, y cuando ya había cerrado sus puertas, pues es todo la ronda de que hacen los vigilantes de seguridad para ver que no hay nadie que intenta entrar o lo que sea. Pues había un palestino escondido con un hacha, y has quedado registrado en las cámaras de vigilancia. El ataque es brutal, porque encima el hombre no tiene ningún arma con que defenderse, y aunque resiste los primeros hachazos y les da patadas, y ya está, ya hay un momento que después del quinto y sexto hachazo, pues ya termina con su vida. Resultó herido de extrema gravedad, no está muerto, pero vamos a ver, los partes médicos son bastante pesimistas. Y bueno, esto es lo que da de sí otro ataque más. Y entonces, Ma'ale Adumim es una ciudad pequeña que está construida muy cerca de Jerusalén. Es en esta zona que Jerusalén a veces dice que quiere edificar entre los dos sitios, y esto es lo que dicen los palestinos, que cortaría en dos la Cisjordania porque no sé qué y no sé cuánto, y que no es verdad, porque tendrían que dar una vueltita más, sí, vale, pero eso todo siempre y cuando haya una separación entre Israel y Palestina, pero vamos a ver si todavía nadie se hace cargo de decir dónde va a estar Palestina, no hay negociaciones sobre nada, pues tampoco se puede saber. Bueno, esto era para explicar qué es Ma'ale Adumim. Y Ma'ale Adumim pues tiene un polígono industrial donde trabaja mucha gente de palestinos de la zona, especialmente los que están, digamos, al este de la ciudad de Jerusalén, al sur de Cisjordania, o de los territorios cerca de Jericó, por ejemplo. Pero lo que no van a permitir es que se pasen, por lo menos hasta el jueves, en las zonas de lo que es la propia ciudad, en los centros comerciales, en los cines, en todo lo que sea esto, porque todavía se está buscando al responsable. Varias zonas de Siria han sido escenario de enfrentamientos y bombardeos la madrugada del domingo al lunes y a primera hora de la mañana, que suponen nuevas violaciones del alto el fuego en su tercer día. Según denuncia el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hubo enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y opositoras a las afueras de Damasco, acompañados del lanzamiento de proyectiles de mortero del lado presidencial, así como cohetes. En Alepo, por el contrario, fueron proyectiles disparados por los rebeldes los que impactaron en barrios bajo el control del régimen. Más incidentes en la provincia de Idlib y en el centro del país, incluida Homs. Ambas partes se cruzaron durante el fin de semana acusaciones de violaciones del alto el fuego que entró en vigor el 27 de febrero. Sí, esta vez hay que creerle a las dos partes. Las dos partes tienen razón y los otros violaron el alto el fuego. No lo violó ninguna de las partes, es que este alto el fuego está
cogido con alambres, es decir mucho de este alto el fuego. En realidad es, digamos, el tiempo que puede llevarle a un soldado quitar el cargador y poner uno nuevo. Esto es lo que supone este alto el fuego. Que mucha gente se entusiasma porque después de 5 años de guerra es la primera vez que pasa. Vale, pero esto no sirve absolutamente para nada, porque aquí otra vez lo único que están haciendo es respirar, reagruparse, llevar suministros y que vamos, que mucha gente se piensa que cuando se dan estas situaciones por fin entran provisiones para las civiles sitiados. Ojalá fuera así, pero lo primero que entran son nuevas armas para los ejércitos combatientes y las partes del ejército que han quedado más aislados. Después llega la bebida y la comida para los soldados y por último llega algo para los civiles. Pero eso llega solamente si el alto el fuego realmente es duradero. Si no, estos altos el fuego no sirven más que para prolongar la guerra y hacer que la gente, los combatientes, reciban más armamento. Así que bueno, yo soy pesimista al respecto porque creo que es un alto al fuego que no han pactado las partes, que han pactado entre Estados Unidos y Rusia, siendo Rusia una parte que participa en el conflicto y Estados Unidos una parte que no participa en el conflicto, con lo cual habla en delegación de las fuerzas opositoras sirias, pero vamos a ver, es que en Siria, aparte de las fuerzas opositoras al gobierno, que son una minoría dentro de los que combaten contra las fuerzas presidenciales, están otros grupos terroristas muy grandes como Al-Qaeda, Nusrat al-Fatah y por supuesto el Estado Islámico o Daesh. Así que ellos no están en esta historia y estos tampoco ni van a dejar de combatir contra Daesh. Todos los grupos, en este caso, tanto el grupo presidencial como la oposición, están en contra Daesh, en contra de Daesh, sino que entre ellos mismos van a seguir peleándose. Terminamos en Irán. Tras una década dominada por los ultraconservadores, los resultados de las elecciones iraníes del pasado viernes al Parlamento y a la Asamblea de Expertos apuntan al éxito de la alianza de moderados y reformistas, lo que supone un apoyo tácito de la apuesta del presidente Rouhani por el deshielo con Occidente y la firma del acuerdo nuclear. No se trata de un vuelco político, ya que las elecciones iraníes solo admite candidatos legales al régimen islámico. Sí, bueno, esto de llamarlo elecciones es un poco un título un poco ambicioso para lo que son, pero porque ya no es que no dejan votar, sino que la Guardia Revolucionaria se encarga de filtrar a quién se puede votar y a quién no se puede votar. Entonces, hay muy poco margen de maniobra. Y entonces resulta que esto parece un respaldo al gobierno porque por primera vez votan algo que el gobierno ya lleva haciendo, con el permiso o sin el permiso de la gente. ¿Entiendes lo que te digo? Esta es una situación un poco particular. Entonces, por primera vez en 10 años, pues la gente está de acuerdo con lo que el gobierno ya hizo. Por ejemplo, que ahora tienen cierto diálogo con Occidente, con Estados Unidos, todavía no han visto un duro, pero que creen que se van a forrar con todo el dinero que les deben, pero claro, tenemos mala noticia, el precio del petróleo ha caído en picado a la mitad, con lo cual por más que los gobiernos europeos están haciendo colas para hacerse los simpáticos y que les encarguen a ellos las inversiones, pues no van a ver las inversiones que todo el mundo se espera. Es más, en este momento, por ejemplo, hoy se ha salido una noticia que no se ha publicado de momento en ningún medio español, hemos sabido por un medio judío argentino, que un tribunal de Estados Unidos ha dictaminado que el gobierno de Irán debe pagar una indemnización de $9 millones a los familiares de víctimas del terrorismo de Israel de los años 90, por haber financiado al grupo Hamas. Esto, por supuesto, es la punta del iceberg, porque son algunos casos que se han llevado a los tribunales en Estados Unidos.
Y uno puede decir, bueno, pues los iraníes tienen dos posibilidades. Y pagan $9 millones, no es mucho. Y si no pagan, pues pueden no pagar. Pues esto de pueden no pagar tienen un problema porque es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando hay una resolución judicial, eso afecta a todo Estados Unidos. Entonces ya no le va a resultar fácil que le levanten las sanciones. Segundo, si deciden pagar esos $9 millones, que no van a tener otra, seguramente les caerán encima otras demandas, porque hay muchos más afectados por el terrorismo de Hamás. Piénsese que toda la segunda intifada fue una intifada instigada y financiada desde Irán para que actuase Hamás contra israelíes. Con lo cual, todas las víctimas de la segunda intifada pueden emprender este mismo camino. Y esto le va a costar más de $9 millones y aparte va a dar la imagen, porque esto va a ir por goteo, 9 millones hoy, dentro de 2 meses van a haber otra demanda y van a ser 10 millones y otros 5 millones y el problema es que van a ser 5, 10 o 15 titulares de Irán pagando por financiar el terrorismo. Y ese es el problema, no es el problema de unos millones más o unos millones menos que en un buen día de extracción de petróleo se pueden pagar, sino que ese dinero es dinero que ya está contaminado, que lo van a tener que usar para otras cosas y aparte que no van a poder evitar que se dé publicidad, una mala imagen, por no decir una imagen verdadera, de lo que es el régimen iraní. Así que por más que hagan campañas como esta y llaman a elecciones al Parlamento, a la Asamblea de Expertos, para que hagan el paripé de como que la gente elige, la gente no elige nada. La gente solamente da su sí o si no, o su no, y a veces no pueden dar el no. Ya vimos en 2009 lo que pasaba con los que dieron el no a esta ficción de elecciones que están controladas y manejadas por los ayatolás a través de la Guardia Revolucionaria. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, tras una pequeña pausa, Raquel con noticias culturales. Y Raquel se quedó dormida viendo los Oscar. Sí, Hola, Jordi, Raquel. bueno, momentáneamente, pero justo para perderme el Oscar al hijo de Saúl, que bueno, era mi favorita, por supuestísimo. Pero bueno, ya lo veré esta tarde con más tranquilidad. Y recuperamos para nuestros oyentes ese programa que hicimos en el preestreno en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con la participación de la Embajada de Israel y también del Centro Sefarat Israel. Allí estuvo Radio Sefarat, entrevistamos al protagonista de la película. Uh-huh. Y les invitamos a recuperar este programa un poco para alegrarnos de este Oscar a esta película El hijo de Saúl tan importante. Producción húngara, si no me equivoco, que sí, ha triunfado precisamente en esa categoría, película habla no inglesa, y bueno, que es una visión cinematográfica diferente, ¿no?, del Holocausto, ¿no? Raquel, podemos decirlo así. Una película de corte quizá un poco más experimental para lo que es el cine de Hollywood, desde luego. Eso es lo que dice el director, que pretendía alejarse un poco de el Holocausto presentado como entretenimiento, que en algún momento puede llegar a entenderse así con películas como, no sé, La vida es bella. La vida es bella, ¿no? E incluso muchos apuntan La lista de Schindler, pero yo ahí me niego. No me parece que sea una película que se pueda criticar, la verdad, La lista de Schindler. Eso, el premio no sé si hubo más Oscars para algún judío, la verdad. Pues algún guionista, claro, algún productor, pero así de los principales, no hemos tenido ninguno. Jordi, la máxima alegría es el hijo de Saúl. Chris Rock, ¿qué tal estuvo? Fatal. Fatal. A mí me aburrió muchísimo. Aparte que estuvo todo el rato con la historia de la presencia, de la poca presencia en las nominaciones de los actores y actrices y, bueno, miembros del cine negros. Sí. Y era un poco ya repetitivo. Claro, intentó hacer de la polémica humor, ¿no? Sí, todo el rato. No hubo tampoco grandes números musicales ni esos montajes pero bueno, el escenario era precioso. Siempre ver a las estrellas está muy bien, peor vestidas que otros años, también hay que decirlo, pero bueno. Y Leo DiCaprio ganó su Oscar. Y bueno. Echamos de menos a Billy Crystal. Hombre, por supuestísimo, ya le decíamos en las noticias de los lunes, cada año más.
Pues nada, proponemos desde Radio Sefarad a Jerry Seinfeld como próximo presentador de la gala de los Oscars. Bueno, pero vamos ya con lo nuestro. Sí. Raquel, noticias culturales, me imagino que venimos a España a traer algunas actividades. Nos vamos a Tenerife, a La Laguna, porque acoge desde ayer la exposición Ana Frank, una historia vigente, que está especialmente dirigida a jóvenes y adolescentes y que narra la vida de esta muchacha holandesa, nacida alemana desde 1929 hasta su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Paralelamente a la exposición se relatan los acontecimientos históricos que llevaron al Holocausto. Eso es lo que nos indican desde la Fundación Mafre Guanarteme, que alberga esta exposición que consta de fotografías inéditas del álbum familiar de los Frank y se acompaña del documental La corta vida de Ana Frank. Además, para invitar a asistir a esta exposición que permanecerá operativa desde el 25 de febrero hasta el 15 de abril, tiene lugar en la misma sede la conferencia El Holocausto, la mayor infamia, que impartirá un gran amigo de Radio Sefarad, nuestro admirado Diego Carcedo, presidente de la Asociación de la Prensa Europea, el 3 de marzo y autor de libros como, por ejemplo, Un español frente al Holocausto, dedicado a la gesta de Ángel Sanz Ruiz. La Casa de Ana Frank es la organización que se encarga de preservar la casa de atrás, el anexo secreto, el lugar donde Ana Frank estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial y donde escribió su famosísimo y fundamental diario. Y esta organización está detrás de la promoción de esta exposición, de la organización de esta exposición. Ana Frank, una historia vigente. Bueno, pues eso en La Laguna, en Tenerife. Y de las islas venimos a la península. A Toledo, al corazón de Sefarad. Para hablarles también de otra conferencia, también de un gran amigo de Radio Sefarad, Óscar Monterreal, estuvo con nosotros adelantándonos esta conferencia y otros trabajos que va a realizar asociados a su tesis doctoral, La judería de Toledo en la Edad Media, el arte en su entorno. El doctor Monterreal presenta una conferencia que se llama Sobre mitos asentados. ¿Existió una judería menor en el centro de Toledo? Bueno, él responderá a esta pregunta el próximo martes 8 de marzo en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo creo que es a las 7 de la tarde, no nos ponen la hora, pero normalmente en ese horario cuando se realizan estas conferencias que se enmarcan dentro del ciclo Arqueología, CSI, Nuevos hallazgos y excavaciones en juderías, sinagogas y cementerios. Bueno, pues nada, acudan a escuchar a Óscar Monterreal, nosotros le conocemos muy bien y es un tipo que sabe mucho de este tema. Y luego, Raquel, otra vez animar a los redactores de las notas de página web, por favor, incluyan horas y fechas. Sí. Es fundamental para nosotros y para todo el que quiera acudir, porque sabemos que muchas veces estamos hasta arriba de trabajo, vamos deprisa, pero sin hora y lugar es complicado saber. Reconozco aquí mi culpa, Jordi, porque lo he leído deprisa y corriendo y podía haber entrado en la página web del Museo Sefardí de Toledo y confirmar la hora, pero no me he dado cuenta de que no aparecía. De cualquier manera, les invito a visitar la página web reformadísima y maravillosa del Museo Sefardí de Toledo, donde sin duda está esta convocatoria. Y terminamos hablando de música, del éxito del cabaret Klezmer de Emilia Kroll, que ha pasado por León este domingo ha ofrecido pues un espectáculo como siempre interesantísimo vinculado con la música de los judíos del este de Europa en el Teatro San Francisco de la capital leonesa. Participa así Emilia Kroll en el ciclo de músicas del mundo que este centro cultural ofrece cada domingo a los leoneses. Es una versión de cabaret íntimo y elegante. Hemos tenido oportunidad de oír a Emilia y a su grupo y han vuelto a hacer lo que parecía, lo que siempre nos sorprende de la música klezmer, ¿no? Combinar esa tristeza, esa nostalgia con la alegría que proporciona esta música. Han dicho de ella los comentaristas los comentaristas de prensa tras su actuación en Toledo que es su invitación a recorrer las melodías eslavas y la música de los judíos
centroeuropeos ha sido como una especie de el típico aire fresco que se dice en las crónicas para el panorama musical leonés. Al lado de Emilia Kroll estuvieron Begoña Larrañaga al acordeón, José Luis Yagüe al contrabajo, Pavel Sakuta al violín y Juan Tamayo al clarinete. En Polonia, Kroll estudió arte dramático en la mítica Escuela de Cine de Łódź, de la que fueron, por ejemplo, alumnos Polanski y Bagda, y actuó en los principales teatros de Varsovia. Aquí en España está recuperando estas melodías judías, baladas nanas y piezas de burlesque y cabaret cantadas en yiddish, polaco y alemán en un viaje a la Europa del Este de los años 20 y 30. Pues nada, un aplauso para Emilia Kroll y bueno, pues este repertorio, este número que tiene preparado y que está actuando por España. Le hemos hablado ya varias veces de sus actuaciones. Sí, hemos puesto un link a una de ellas para recordar a nuestros oyentes cuando estuvo Emilia aquí en Radio Safarán. Es verdad, es verdad. Raquel, muchas gracias. A ti. Mañana vienes también, ¿no? Mañana sí, Venga, sin falta. Pues mañana te veo. además dormirás, no hace falta que te quedes hasta las 5 de la mañana viendo los Oscar. 6:30, perdona. Uy, Dios mío. Sí. Bueno, luego por la mañana he dormido. Bueno, pues nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.